Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos que nos sintonizan. Gracias por estar con nosotros una vez más esta semana. Hoy nos toca el tema número 5 y le hemos titulado La crítica textual. Antes de empezar, vamos a inclinar nuestro rostro para tener una palabra de oración. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por este momento que podemos abrir tu palabra. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, el autor de la Biblia, el que inspiró a los santos profetas y apóstoles, y que nos inspire también a nosotros, Señor, para entender, comprender lo que queremos estudiar esta tarde. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, en nuestro tema anterior hablamos del proceso de transmisión. Es inevitable que en este proceso existan fallas. Para resolver este problema, los copistas usan la crítica textual, que es nuestro tema de hoy. La palabra crítica suele tener connotaciones negativas, pero no con respecto a la Biblia. La crítica textual lo que hace es comparar diferentes manuscritos del original, sea en hebreo o en griego, examinar cada variante y tratar de establecer cuál es la lectura que se ajusta mejor al texto original. Ese es el trabajo de los copistas, la crítica textual. Así que la tarea principal de la crítica textual es reconstruir la fraseología de los manuscritos originales. Los errores en este proceso son inevitables, el proceso de redacción, y esto puede ser un problema grave para otros documentos antiguos, pero no lo es para la Biblia. Se cuenta con una cantidad tan grande de los manuscritos antiguos del texto original que podemos asegurar que bien podemos confiar en la Biblia como la tenemos hoy. Es la palabra, podemos confiar que la Biblia es la palabra de Dios. Además, se puede observar que ninguna de las variantes del texto bíblico afecta el mensaje central de la Biblia, que es Dios, que es el plan de salvación. Vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Hay que tomar en cuenta que originalmente los idiomas bíblicos se escribieron sin signos de puntuación ni separación de palabras. Eso es muy importante tenerlo en mente. Recuerden entonces, esto pudiera ser un problema grave para cualquier documento, pero no lo es para la Biblia. Entonces tomemos en cuenta que originalmente los idiomas bíblicos se escribieron sin signos de puntuación ni separación de palabras. Ya de por sí eso es un problema para nuestro idioma, el castellano. Les leo aquí parte de un texto en cómo se escribía antiguamente. Dice: perdón imposible que cumpla su condena. Fíjese bien, perdón imposible que cumpla su condena. Esta frase se puede leer de dos maneras. El primero, perdón imposible, coma, que cumpla su condena. Y la segunda forma como se puede leer, si movemos la coma, el sentido cambia totalmente. Perdón, coma, imposible que cumpla su condena. Este era el trabajo de la crítica textual: identificar
dónde va la coma, tomando en cuenta el contexto general. Muy diferente. Una coma puede hacer mucha diferencia. Y ese era el trabajo de los copistas, de la crítica textual. ¿Cuál incluir para que no pierda el contexto de lo que dice la palabra de Dios? Veamos un ejemplo, Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. 22:14 dice: bienaventurados, este es un ejemplo de lo que acabamos de decir. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mi versión, la que yo uso, es la versión de Reina Valera, 1995. Si leemos de la versión, la misma versión Reina Valera de 1909, esa versión dice los que guardan sus mandamientos. Pero en mi versión dice, ¿verdad?, los que lavan sus vestiduras para tener derecho de, ¿verdad?, entrar en las puertas de la ciudad. ¿Por qué esta diferencia? Del griego diría más o menos así: oipoontes tasentolas autou, o oipronontes tas stola auton. Suena muy parecido. Bueno, para los escribas era un poco confuso, así que se publicaron los dos. Así que tenemos la versión de 1909, donde dice los que guardan sus mandamientos, y mi versión de 1995 dice los que lavan sus vestiduras para tener derecho de entrar a la ciudad. Ahí tenemos entonces un buen ejemplo de lo que acabamos de decir. Para los escribas pudiera parecer un poco confuso, por lo tanto se publicaron las dos. En una versión dice una cosa, en la otra versión dice de otra manera. Eso no afecta de ninguna manera al mensaje bíblico, pues ambas variantes contienen una gran verdad. No hay ningún problema. Aquí no se está quebrando ningún problema de doctrina. Absolutamente no. Porque las dos contienen una gran verdad, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Es lamentable ver cómo algunas religiones, especialmente la organización del Atalaya, han usado esto como excusa para crear su propia versión de la Biblia, que se conoce como las Escrituras del Nuevo Mundo. Desde 1965 han utilizado esta nueva versión, que lamentablemente no es otra cosa que una adaptación a sus propias doctrinas. Hablaremos más a fondo cuando hablemos sobre el tema de la deidad, en temas que vienen más adelante. En el espacio que nos queda agrego dos datos más. La división de capítulos y versículos. Esto no viene de los autores de los libros bíblicos, sino que fue adoptada por la Vulgata Latina. La división actual de capítulos se atribuye a Stephen Langton, profesor de la Universidad de París, en el año 1206. Los versículos actuales se deben a
Hugo de Sancaro, año 1240. La expansión del cristianismo a países como Egipto y Mesopotamia hizo necesaria la traducción de la Biblia en otros idiomas. Estas nuevas traducciones y los miles de manuscritos antiguos son muy provechosos en el estudio de la Biblia. Esto no ocurre con ningún otro documento antiguo. Perdón. Damos gracias a Dios que estos manuscritos hayan sido conservados y nos brinden confianza en las Sagradas Escrituras. La Trinidad, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Antes de entrar de lleno a este tema, no hay que olvidar que el tema central de la Biblia es Dios y la salvación. Muchos que leen la Biblia se olvidan de que entre el Antiguo y Nuevo Testamento hay un lapso que los separa de unos 400 años. Muchos cambios afectaron al mundo de entonces. Entre ellos tenemos a la cultura griega, que afectó mucho las diferentes culturas, aún hasta nuestros días, especialmente en la cultura de ese tiempo. El conocimiento de Dios y la interpretación de la Biblia también fueron afectadas. Vamos a ver una de las diferencias entre la cultura hebrea y la cultura griega. Vamos a ver tres diferencias. Número 1. En cuanto a la existencia de Dios. Los griegos tratan de probar su existencia. Los hebreos asumen su existencia. No tratan de probar nada. Aceptan tal como dice la palabra de Dios. Número 2. En cuanto a nuestro entendimiento de Dios, miren la diferencia. Los griegos se enfocan en el ser. Los hebreos se enfocan en las relaciones entre Dios y los seres humanos. Número 3. En cuanto a la fe en Dios, los griegos la ven como algo intelectual, expresados en credos y doctrinas. Los hebreos la ven como algo relacional y personal. Se dan cuenta de la gran diferencia entre una cultura y la otra. Los historiadores ven en la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Cristo, el inicio de la separación entre judíos cristianos y cristianos gentiles. Después de la muerte de los apóstoles, siendo Juan, el apóstol Juan, el último que falleció, alrededor del año 100 de nuestra era. La iglesia cristiana se fue separando de sus raíces hebreas. Ya para el siglo II, ninguno de los padres de la iglesia hablaba o leía el hebreo. Esto nos da una idea de cuán olvidado quedó el Antiguo Testamento. La parte de las escrituras que fueron utilizadas por la iglesia original de los tiempos de los discípulos y Jesús, estamos hablando de la iglesia en Jerusalén. Miles de gentiles se convirtieron del paganismo al cristianismo.
personas que no tenían lazos con el judaísmo y se unieron a la iglesia cristiana. De aquí salieron nuevos líderes que fueron influenciados por el paganismo greco-romano. La iglesia toma una identidad diferente, una mezcla de paganismo, platonismo y cristianismo tradicional. Eventualmente, y yo diría desafortunadamente, la iglesia romana, la iglesia católica siguió ese curso, una mezcla de paganismo, tradicionalismo y un poco de cristianismo. Entonces, eventualmente, pues la iglesia en Roma surgió de este nuevo cuerpo eclesiástico, que es una mezcla de paganismo, tradición, filosofía y política. Estamos hablando alrededor de a fines del siglo III. Tomen en cuenta que para ese tiempo ninguno de los apóstoles vivía. Juan fue el último que falleció alrededor del año 100. Y la iglesia de Roma empezó a tomar auge después del siglo III. Todo esto, de una u otra manera, afectó la doctrina pura acerca de Dios, tal como lo presenta la Biblia. Analicemos solo un par de versículos. Deuteronomio 6:4. Estamos entrando ahora a la parte teológica, la última parte de nuestro tema. Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Recuerden, estamos hablando de cómo afectó la mentalidad griega en las traducciones, en la cultura, cómo se perdió esa conexión con el pueblo hebreo a través de los años y la influencia que tuvo en la filosofía griega respecto a la fe, respecto a Dios, respecto a la doctrina. Entonces, esto es muy importante. Y obviamente respecto a la deidad. Hoy solamente vamos a tocar brevemente sobre la deidad. En los siguientes dos temas hablaremos un poquito más. Deuteronomio 6:4, que es un texto muy conocido. Vamos a leerlo de nuevo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Noten que 3 veces se menciona el nombre de Dios. Jehová, 1. Nuestro Dios, 2. Y aquí cuando dice nuestro Dios, se refiere a Elohim. Recuerden que Dios tiene muchos títulos, pero es el mismo. Adonai, Elohim, Yahweh o Yahvé, que de ahí se deriva el título, el nombre Jehová. Entonces, 3 veces se menciona el nombre de Dios. Jehová, nuestro Dios, Elohim. Y otra vez, Jehová, uno es. Pero son 3. El pueblo hebreo estuvo rodeado de naciones paganas politeístas. Adoraban una infinidad de dioses. Para contrarrestar esa influencia, la Escritura enfatiza
que solo hay un solo Dios. Pero también el texto enseña que la deidad es una pluralidad. No es una persona, son más de uno. Esta pluralidad está compuesta por más de una persona. En esa época hubiese sido muy difícil para los hebreos entender la existencia de un solo Dios, constituido por tres personas distintas. Esas tres personas distintas conforman el único Dios verdadero. Hubiera sido muy difícil en ese momento para Israel, rodeado del paganismo politeísta, pueblos politeístas, entender esta parte que no está tan explícita en el Antiguo Testamento como le está en el Nuevo Testamento. Era importante que en ese momento Israel entendiera que solamente existe un Dios verdadero. Y ahora el Nuevo Testamento lo hace mucho más explícito. Manifestado en tres personas distintas, componen el único Dios verdadero. Muy bien, de ahí que la doctrina de la deidad no aparezca tan explícita en el Antiguo como aparece en el Nuevo Testamento. No se les olvide esto. ¿Cómo puede haber más de una persona divina? La respuesta es sencilla. Dios es una unidad compuesta. Un par de ejemplos, porque tenemos que terminar este tema. Vamos a la creación. Génesis 1:26. Recuerden que en los siguientes dos temas vamos a tratar más a fondo el tema de la deidad. Génesis 1:26 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ya ustedes se dieron cuenta que Dios está acompañado, está en plural. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios está acompañado. Pero los que acompañan a Dios no son los ángeles, porque los mismos ángeles son seres creados. Ellos no pueden crear. Jesús dijo, y tal vez en el Nuevo Testamento es mucho más explícito el tema de la deidad. Tres personas distintas que conforman el único Dios verdadero. Por eso Jesús dijo, y si tú lo comparas con Génesis 1:26, ahí te das cuenta, yo y el Padre uno somos. La deidad es una unidad compuesta. Son uno en esencia, uno en poder, uno en sapiencia y uno en propósito. La deidad nunca trabaja separados y comparten los mismos títulos. Por eso de momento no sabes dónde terminó uno y comenzó el otro. Por eso la Escritura dice que la naturaleza de Dios es un misterio. Solamente aceptamos
lo que está escrito en la palabra de Dios. Vamos a dejar ahí nuestro tema por hoy y el próximo viernes seguiremos ahondando un poquito más el tema de la deidad. Queridos hermanos, que Dios les bendiga, y en esta ocasión resta solamente invitarlos para que nos acompañen el siguiente viernes con otro tema sobre la deidad. Que Dios les bendiga.